distinto propietario. La Ley 153 del 87 en su artículo 32 establece: las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de una antigua ley se sujetarán a su ejercicio y conservación a las reglas que establezcan leyes nuevas. Y en su artículo 33, esta misma ley dice: cualquiera tendrá derecho a aprovecharse de las servidumbres naturales que autorizare a imponer una nueva ley, pero para hacerlo tendrá que abonar al dueño del predio sirviente los perjuicios que la constitución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste por su parte a las utilidades que la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle, pero podrá recobrar su derecho a tales utilidades siempre que pague la indemnización antedicha. Igualmente, el artículo 891 del Código Civil establece de las servidumbres naturales: servidumbre de aguas. El predio está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino si no se ha constituido esta servidumbre especial. Las servidumbres son una especie de carga impuesta sobre una propiedad en utilidad de otra propiedad con distinto dueño. El Código Civil las define de la siguiente manera en su artículo 879: servidumbre predial o simple servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. El predio que sufre el gravamen se denomina sirviente y el que recibe la utilidad de predio dominante. Entonces, hablamos de servidumbre activa respecto del predio dominante y pasiva en cuanto al predio sirviente. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 28 de febrero del 36, se refirió de la siguiente manera: las servidumbres se hallan inseparablemente ligadas al fondo dominante, debido a que su esencia jurídica son derechos accesorios. De ahí una servidumbre no puede ser cedida, embargada o hipotecada separadamente, como tampoco puede destacársela del fondo dominante para ser transportada. Las servidumbres no se transmiten sino activamente por la propiedad del predio dominante y pasivamente con el derecho de dominio sobre el predio sirviente. Teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Suprema, las servidumbres tienen el carácter de accesorias. Por lo tanto, las servidumbres se dividen en naturales, que provienen del normal desarrollo de la naturaleza, legales, impuestas por la ley, y voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. En el caso que nos ocupa, es claro que no se trata de una servidumbre natural de aguas, como lo pretende hacer ver la parte demandada, ya que para que fuera así se necesitaría que no hubiese intervenido la mano del hombre, como lo señala el artículo 891 del Código Civil. En el presente caso está plenamente probado que existen unas construcciones de vivienda en los predios de los demandados, cuyos techos o cubiertas vierten sus aguas lluvias a la servidumbre. Existen además obras de canalización como canaletas o cunetas, una caja de recolección y tubería que conduce las aguas lluvias hasta esta caja de recolección, todas ellas construidas por el hombre, específicamente construidas por los demandados, y que así lo aceptaron bajo juramento en su interrogatorio. Además, de esta caja recolectora parte un tubo de PVC de 6 pulgadas que también fue construido y plantado por el hombre. Por lo tanto, no estamos frente a una servidumbre natural, sino construida por un hecho del hombre. Ahora bien, el artículo 393 del Código Civil señala expresamente: las servidumbres descontinuas de toda clase y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por medio de un título, ni aun el goce inmemorial bastará para constituirlas. Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de 10 años contados como para la adquisición del dominio de fondos. En el presente caso, la servidumbre ya existe, ya fue construida, pero no se ha constituido legalmente la misma, ya que falta el título, y a mis poderdantes en calidad de propietarios del predio sirviente no les
no se les ha pagado el valor de la indemnización a que hay lugar en razón a que estos no están obligados a soportar este gravamen, como lo señaló mi mandante, ingeniero Paul Fran Aguas, al momento de diseñar y construir su casa solucionó de manera independiente el manejo de las aguas de su predio, y además, como lo explicó el propio demandante en su interrogatorio, él diseñó y construyó un muro en concreto en el lindero con el predio superior de propiedad de los demandados, muro en concreto reforzado con hierro que de bastante profundidad y también con la suficiente altura para evitar filtraciones o problemas de aguas lluvias de los predios superiores. Mi mandante fue contundente en señalar que él le dio el adecuado manejo a las aguas de su predio y que no se sirve ni le presta ninguna utilidad o beneficio a la servidumbre objeto de este proceso. Mis poderdantes y el predio de su propiedad no se sirven de la servidumbre objeto de este proceso ni se benefician de ella, no están conectados al tubo ni a la caja de recolección y las aguas de su predio están manejadas de manera independiente. El artículo 936 del Código Civil expresamente manifiestan que no hay servidumbre de aguas lluvias. Los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias en el predio a que pertenecen o sobre la calle o camino público o vecinal y no sobre otro predio, sino por voluntad de su dueño. Igualmente, el artículo 906 del Código Civil regula expresamente el caso cuando las partes no se pueden poner de acuerdo respecto al pago de la indemnización o a las condiciones de uso de una servidumbre, y al respecto señala: si las partes no se convienen, se arreglará por peritos tanto el importe de la indemnización como el ejercicio de la servidumbre. En este caso es claro que mis poderdantes no se les ha pagado ninguna suma de dinero como indemnización por parte de los demandados, y así lo admitieron ambos accionados en su interrogatorio de parte, y como la servidumbre no se ha constituido conforme a la ley lo ordena, es el momento para que el juzgado defina el valor de dicha indemnización a que tienen derecho mis mandantes por concepto y con ocasión de esta servidumbre, con ayuda de los dos peritajes que obran dentro del proceso. Mis poderdantes en varias ocasiones han tenido conversaciones con los demandados con el objeto de obtener el pago de esta indemnización, y aunque la demandada Doriana Jet Puerto lo haya negado y haya negado que fuera ella quien solicitó la autorización para la construcción de la servidumbre, su versión es desvirtuada por la del otro demandado, Luis Jesús Pineda, quien sí es claro en señalar que sí ha habido conversaciones para llegar a acuerdos sobre el pago. Ahora bien, cuando se construyó la servidumbre por cuenta de la señora Doriana Jet, el predio de su propiedad y el que hoy figura como de propiedad del señor Pineda Angarita eran uno solo. Eran un solo predio y era de propiedad de la demandada Doriana Jet Puerto, pues fue ella quien la construyó, quien pagó los tubos de PVC con la cual se plantó la servidumbre, y por cuenta suya se construyó dicha servidumbre, y ahora, después de haberle vendido una parte de su predio, del predio que colinda con el del demandante, ahora astutamente pretende hacer ver al juzgado que ella y su predio no necesitan de la servidumbre. Incluso anunciaron que ellos podían cancelar dicha servidumbre, obviamente con el objeto de no tener que pagar la indemnización a que hay lugar a favor de mis poderdantes. Observe su señoría el actuar de la demandada Doriana Jet Puerto, que al momento de vender parte de su predio al señor Luis Jesús Pineda, le vendió con una supuesta servidumbre de aguas lluvias que no había constituido, y manifestándole que el muro que dividía los dos predios era medianero cuando esto no era cierto, como lo relató el propio Pineda Angarita en su interrogatorio, asaltándolo en la buena fe. Observe también su señoría el comportamiento del señor Luis Jesús Pineda Angarita, quien, a pesar de haber sido advertido por mi mandante Paul Fran Aguas que la servidumbre objeto de este proceso no se había constituido en legal forma, aún así conectó las aguas lluvias que descendían de la cubierta o techo de su casa a dicha servidumbre sin siquiera pedir autorización, hecho que admitió haber realizado conversaciones y haber llegado a un acuerdo de pagar la suma de 6 millones de pesos por la parte de la servidumbre que a él le corresponde. Al haber intervenido la mano del hombre, en este caso de la señora Doriana Jet Puerto, para construir la servidumbre objeto de este proceso,
como lo aceptó expresamente al haber admitido que ella construyó en su predio las canaletas o cunetas que conducen el agua hasta la caja recolectora y haber construido la caja recolectora misma y además haber pagado los tubos que se instalaron en el predio de mis poderrantes, es un indicio claro de que quien solicitó en su momento la constitución de la servidumbre por necesitarla para su predio fue la señora doña Nayet Puerto, pues si ella no hubiese necesitado de esta, téngalo por seguro su señoría, que ella no hubiera costeado ninguna obra ni hubiera pagado ningún material para su construcción. Ahora dice no necesitarla, cuando ya vendió el predio al señor Pineda Angarita para no ser condenada obviamente al pago, cuando fue ella quien la construyó y quien creó el problema jurídico que aquí se pretende resolver. Por más que la demandada Puerto Duarte señale que ya no necesita de esta servidumbre como estrategia para evitar el pago, la verdad es que el propio despacho y todos los asistentes observamos que existe en el predio de su propiedad una canaleta o cuneta construida en cemento y que conduce las aguas a la caja recolectora construida por ella misma, es decir, que al momento de la construcción y a la fecha, la demandante Puerto Duarte sí se sirve de la servidumbre y la utiliza para el beneficio y por lo tanto sí está obligada a pagar la indemnización a que haya lugar, pues ella fue quien la construyó y aún se sirve de ella. Por otra parte, le solicito al despacho que se declare probada la tacha del testigo Pedro Felipe Mujica, pues aunque se trata de un testigo técnico por su profesión de arquitecto, la credibilidad de su testimonio sí quedó en entredicho y su versión es completamente parcializada a favor de los demandados, pues admitió haber tenido problemas con mi mandante por los derechos de petición que estos presentaron cuando éste fungía como secretario de planeación y por la acción de tutela que lo condenó a resolver de fondo una petición y a suspender la obra del señor Luis Jesús Pineda por un problema con el muro medianero. Igualmente su imparcialidad quedó en entredicho tras su interrogatorio donde admitió haber participado en los diseños y elaboración de los planos de la construcción del predio del demandado Luis Jesús Pineda Angarita, junto con otro arquitecto de nombre Darley, que posteriormente fungió como secretario de planeación, y su socio arquitecto Darley era el arquitecto residente de la obra del demandado Pineda Angarita, y que posteriormente su socio Darley lo reemplazó a él en la Secretaría de Planeación del municipio y él por su parte pasó a reemplazar al arquitecto Darley como arquitecto residente en la obra del demandado Luis Jesús Pineda Angarita. La obra de construcción de la casa del demandado Luis Jesús Pineda Angarita es una obra del testigo, pues elaboró los diseños y planos y participó en la construcción del 50% de la obra. Además admitió haber construido la batea o canaleta que hace parte de la servidumbre del predio del demandado Pineda Angarita. Por consiguiente, el testigo fue empleado o contratado por el demandado y pagado por él y por lo tanto su versión no es creíble y no puede ser tenida en cuenta por este despacho. Igualmente, solicito al despacho que al momento de establecer el monto de la indemnización se tenga en cuenta ambos peritajes presentados, ya que el primero que se presentó con la demanda no fue objetado en ninguna forma, por lo tanto hace parte del proceso como prueba válida y por lo tanto solicito que se tenga en cuenta ambos peritajes para la tasación de la indemnización. Por lo anterior solicito al despacho se acceda a las pretensiones de la demanda y se cuantifique y ordene a los demandados el pago de la indemnización por la servidumbre que su despacho señala. Si les van a dar uso la palabra al apoderado de la señora Doria Najet Puerto Duarte. Señoría, según podemos... Pero que sí, ella puede retirar. Sí, señora, Muchas gracias. Siga. Siga. Según podemos observar en todos los testimonios y todo lo que los interrogatorios que se han hecho, el señor Paul Franaguas y la señora Ana Ruiz
se da cuenta uno que hubo un acuerdo de voluntades para construir la canaleta por la cual cruzan las aguas lluvias. Si bien es cierto, beneficia al predio dominante, el predio sirviente tendría un beneficio mayor, pues se protegería de posibles humedades con el transcurso del tiempo. Según el testimonio del señor Paul Frank Aguas, construyó un muro de tal magnitud que no fuera vulnerable a las aguas, y esto es un imposible, pues según el testimonio del perito, las aguas por decantación buscan su curso normal y salen por donde naturalmente deben salir. Por lo tanto, aquí se estaría hablando de una servidumbre de aguas que, si bien es cierto, se construyó un desagüe propiciado por la mano del hombre. Hay voluntad por parte del predio sirviente y el predio dominante, en este caso el del señor Paul Frank Aguas y la doctora Naya Head, que hubo acuerdo de voluntades y por lo tanto esta servidumbre se canalizó para el desagüe normal. Según podemos observar, aquí no hay la mano del hombre, que haya hecho esta servidumbre, pues las aguas vierten al canal hecho por la señora Nayet y el señor Fran Aguas en su curso natural de las aguas lluvias, ya que el predio, por su inclinación, por su normal inclinación, ha de descender sus aguas para poderlas pasar a la calle 2, y así sucesivamente. Según lo que el experticio del perito, aquí hay una tasa de la indemnización, si es que hay lugar a indemnizar, por la mitad del precio en que valoró el primer perito. Por lo tanto, debemos buscar el equilibrio entre estos dos peritos para saber cuál de los dos se ajusta a la realidad. Lo que vemos es que no hay daño por la servidumbre. Por lo contrario, se benefician los dos predios y seguramente lo que hay que es legalizar la servidumbre, pero sin indemnización, señor juez, ya que las aguas descienden por su curso normal. Gracias. El señor Luis Jesús Pineda. Gracias, señor juez. Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera iniciar hablando un poco sobre el experticio que nos presentó el demandante durante la demanda y que el señor abogado en este momento dice que no fue objetado. La verdad es que se habló largamente en la contestación de la demanda de la enorme cantidad de defectos que tenía este experticio técnico, empezando porque se empezaba con una servidumbre de paso en su primera página. Decía, hablando de paso de ductería de aguas negras en la segunda página. Hablaba de 34 metros cuadrados de afectación. Hablaba sobre el esquema de ordenamiento territorial del Valle de San José. Y muchas otras falencias que me hablan de una total falta de seriedad y congruencia para que pueda llegar a ser tenido en cuenta en este proceso semejante experticio. De la misma forma, tengo que señalar que el artículo 891 del Código Civil me habla sobre las aguas que descienden naturalmente, es decir, me dice el artículo que el predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente.
sin que la mano del hombre contribuya a ello. Las aguas que descienden naturalmente por efecto de la lluvia, descienden naturalmente por el predio de mi cliente y llegan a la servidumbre. En ese momento es que interviene la mano del hombre para desaguarlas, no para descender naturalmente. Luego entonces hablamos de una servidumbre natural, porque ella recoge son aguas lluvias. A diferencia de lo que dijo el abogado durante su intervención, ninguna agua de los techos se ha canalizado hacia el terreno del señor Polaguas. Tenemos que recordar que el artículo 9, el 938, me habla que si el dueño de un predio establece un servicio con... Ah, no, perdón, ese es otro. El 9... Establece el Código Civil que la obligación de mi cliente es hacer, cuando dice que no existe servidumbre de aguas lluvias, me dice que yo no puedo dirigir las aguas lluvias que descienden de mis techos hacia un terreno ajeno. Y las aguas lluvias que descienden del techo de mi cliente, como se puede ver en las fotografías y por la experiencia que todos tuvimos, descienden sobre el predio del señor Luis Jesús Pineda. Luego entonces no estoy faltando a la obligación que me da el Código Civil. Estoy cumpliendo con esas regulaciones. Ahora, en el entendido de que estamos hablando de una servidumbre de aguas, de una servidumbre natural, de aguas lluvias, como es lo que se consigna en el informe, porque es aguas lluvias lo que se está canalizando, no tubos ni cajas, aguas que descienden naturalmente de un predio. Hablamos de la sentencia que ya he puesto en conocimiento del juzgado, cuando el magistrado Manuel Barrera Parra, emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala B de Casación Civil del 30 de abril de 1954, un poco más reciente que la que el señor abogado nos trajo, un poco solamente. A las consideraciones del examen de los cargos, el magistrado nos dice que en la ley colombiana las servidumbres de desagüe pueden ser legales, naturales o voluntarias, según cada caso, y que existe servidumbre de natural de desagüe cuando el predio inferior está sujeto a recibir las aguas del predio superior naturalmente. Las aguas lluvias no están siendo conducidas por mi cliente ni por la señora Doria. Las aguas lluvias que escurren de su terreno son las únicas que pasan por el predio del señor Polaguas. Pasan como en beneficio de los dos, porque ni el muro de mi cliente ni el muro del señor Polaguas se ven afectados, y como ya nos lo explicaron en otro testimonio, no existe una manera de contener el agua de manera eficiente. Inclusive los muros de contención, nos explicaba el arquitecto Pedro Felipe, tienen sus propios decantaderos, que los llamamos lloraderas. Y si construcciones de semejante envergadura tienen ese tipo de previsiones, evidentemente los predios que están sujetos en la parte superior también las deben tener, o su estructura se va a ver abocada a un derrumbamiento. Siempre. Me llama mucho la atención que el señor abogado ha tratado de demeritar el hecho de que el señor Pedro Felipe haya sido el arquitecto de la obra. A mí me parece que por el contrario lo que le da es legitimidad. Porque si él fue quien construyó la obra, él nos puede decir sobre la estabilidad y las condiciones que él creó para que esa obra estuviera de pie. Tal vez el interés es otro. Referido a la sentencia que ya mencioné, dice el magistrado que en este caso la ley no hace sino reconocer las consecuencias de la misma naturaleza. Los terrenos inferiores están obligados a recibir las aguas que descienden naturalmente de los terrenos más elevados.
sin que el esfuerzo del hombre intervenga para nada en la producción del hecho. La ley no actúa para crear artificialmente el gravamen de un predio sobre otro, sino para hacer respetar la situación natural de las heredades contiguas. Es decir, para no ponerle un gravamen al hecho de que llueva, para no ponerle un gravamen al hecho de que exista un nacimiento natural de agua, un deshielo o una caída de agua de la naturaleza. Es para eso que se estableció la servidumbre natural. E insisto, no transportamos sino agua por esa servidumbre y solamente agua lluvia. Este gravamen, según las palabras del magistrado, se impone gratuitamente, sin que el dueño del predio dominante tenga nada que dar o ofrecer a favor del dueño del predio sirviente. Esto nos convierte que tenemos obligaciones que fungir dentro del Estado colombiano, y no por el hecho de cumplir con nuestras obligaciones nos tienen que indemnizar. Señor juez, en esta misma sentencia se manifiesta que el dueño del predio inferior no puede hacer obra alguna que impida o estorbe el descenso natural de aguas, como lo dice el artículo 891, y que cuando en uso de su derecho legítimo de construir muros divisorios en su heredad, tiene que construir al mismo tiempo cómo desaguar las aguas lluvias. Y esto es una cosa natural, lógica, y no por eso se le tiene que indemnizar. Por cumplir mis obligaciones no se me indemniza. Es en este término. Obviamente, cuando me toman, a mí me llama la atención que me tome ahora el señor abogado al señor Luis Jesús Pineda como testigo de las mentiras de la señora Doria. Primero, no encuentro ninguna mentira en el testimonio de la señora Doria, y segundo, el señor Luis Jesús Pineda compró la heredad 3 años después de que estuviera construida la servidumbre. Yo sé que el señor Paul no pudo haberle hecho el quite a la servidumbre. Para poderla construir la tuvo que tener en cuenta, y todo el mortero que puso a su alrededor, tanto el borde como encima, debió tener el cuidado de no romperla, porque en este momento se mantiene y no le afecta para nada en su predio. Es más, creo que hasta lo valoriza. Y en ese orden de ideas, considero que no existe la obligación de indemnizar, porque la misma ley lo dice, porque esta servidumbre natural equivaldría a, reconocer este tipo de servidumbre o reconocer un gravamen en contra de esta servidumbre es tanto como ponerle al agua, al aire, un impuesto o una indemnización a favor de un vecino. Por eso, porque corre el aire, por la luz. La naturaleza no la podemos grabar y no podemos llegar hasta esos extremos. Y vamos a crear un precedente espantoso en Barichara, porque aquí lo que no es subiendo es bajando. Todas las personas tenemos, la gran mayoría de nosotros tenemos una heredad más arriba de la nuestra. Y todos hemos tenido que solucionar el tema del agua que escurre del patio de mi vecino. Y el hecho de que ahora se diga que se tiene que indemnizar al vecino, realmente nos va a crear una situación social muy, muy harta en este pueblo. Sé, señor juez, que el artículo 8891 no es gratuito, y que si no se hubiera escrito de todas maneras con una ley no podemos modificar la naturaleza. Y por el hecho del actuar natural no podemos gravar las actuaciones de las personas, y es por esto que le pido que no conceda indemnización al señor Paul Aguas por el hecho de estar cumpliendo con sus obligaciones, y que, de ser necesario, se ordene su constitución con cargo a todas las personas, pero solamente de los gastos notariales y los gastos de registro. Muchas gracias, señor. Culminada la intervención de las partes frente a sus alegatos de conclusiones, despacho para efectos de motivar su decisión, decreto un receso
de 1 hora. Significa que reanudaremos la diligencia a las 4:30 de la tarde para dictar las respectivas sentencias. Gracias.